¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, poder compartir este espacio contigo, conocerte. Cuando te vi, fue un live impactante para mí, hermoso para mí, porque pasé por un momento, como yo te escribí, como te conté, en un momento donde precisamente integré y aprendí muchísimo a través de la muerte, donde fue un momento hermoso para mí, bello, increíble, que la gente me diría como que, como así que bella la muerte, pero fue para Claro. mí maravilloso. Y entonces te conocí y dije, wow, es acompañante de duelo, líder, educa a la gente y qué importante esto. Entonces quería hablar de este tema contigo, hablar de si realmente la actitud frente a la muerte es importante y decisiva para saber cómo, para ver cómo vivimos nuestra vida. Totalmente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por abrir este espacio con este tema que a muchos les puede sonar como así que la belleza de la muerte, pero me encanta que tú lo hayas vivido como en carne propia porque cuando uno lo vive es muy evidente. Sí, yo digo que la muerte es como, el miedo a la muerte es como el miedo a la oscuridad, en el sentido de que entre más historias te cuentan, más miedo le tienes. Y las historias que nos contaron sobre la muerte desde pequeñitos, pues son de mucho temor, son de mucho sufrimiento, son de tristeza demasiado profunda y no hay nada de malo con esto, pero la muerte definitivamente no se limita a esto. Eh, y entonces conocer un poquito más allá y hacer este tipo de espacios que estás haciendo tú, creo que lo que hacen es poner un poquito de luz en esta habitación oscura de la muerte. Sí, cuando tú tienes miedo a la oscuridad, lo único que haces es encender la luz y ya ves que no hay nada. Y en este caso, pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que es absolutamente vital hacer las paces con la muerte, con el concepto de la muerte, con la muerte propia, con la muerte de los demás, con las diferentes manifestaciones de la muerte, para poder vivir plenamente. Están amarradas, son un mismo concepto. Y espacios que dices como, ok, está todo oscuro, así como tú allá, está todo oscuro, y la luz realmente viene del interior, ¿no? De nosotros, de nuestra conciencia. Entonces, sí es, ¿cómo lo ves tú? ¿Necesariamente muerte está relacionada a sufrimiento y a duelo? No, digamos, bueno, a duelo sí, el sufrimiento definitivamente no. Yo siempre trato de hacer la diferencia entre lo que es sufrir y lo que es vivir incomodidad y dolor, ¿no? La segunda, la incomodidad y el dolor, pues son parte de la vida, eso sí, nada que hacer. Imagínate si al nacer hay dolor, ¿cómo es que en la vida no va a haber dolor? Y luchar contra eso es justamente lo que crea el sufrimiento. El sufrimiento ya es más como esto de rechazar aquello que ya es, y no hay Ujú. nada que sea más que la muerte. Sí, es inevitable. La muerte es inevitable, es impredecible, es universal, es para todos los seres vivos. Entonces, luchar contra eso sin duda alguna genera sufrimiento. Y pues ahí uno se pone como a ver qué tanto sufrimiento hay en la sociedad y uno ve que hay bastante, ¿no? Como la gente sufre y sufre con ganas. Exacto, todos hemos pasado por ahí y no está mal, digamos que siento que es parte del proceso de cada uno y quien quiere sufrir, pues es una elección válida. Lo que yo les digo es, si van a sufrir, por lo menos que sea de manera consciente, que sepan que ese es un precio que están pagando por algo, si quieren, pero ese sufrimiento con respecto a la muerte como que no tiene escapatoria. Es como si yo te digo, mira, hay algo inevitable. Absolutamente inevitable. Vas sí o sí a pasar por eso. Y tú me dices, no, no quiero, pero vas a pasar por eso, pero no, no quiero. Y entonces se vuelve esta lucha, esta lucha, esta lucha, y todos los que han luchado, ya sea acá en la mente, ya sea con alguien, una relación, ya sea físicamente, saben que luchar cansa. No es malo, porque a veces hay que luchar. Si hay una injusticia, hay que luchar. A veces hay que luchar. Pero luchar solo por inercia y porque así lo hace todo el mundo, eso cansa demasiado, vas a usar demasiada energía. Y eso es lo hermoso que sucede cuando
dejas de luchar. Toda esa energía, porque es mucha, que usabas para luchar, de pronto ya no la necesitas para luchar. Entonces tienes energía libre, energía mental, física, emocional, para vivir y ojalá vivir plenamente. Entonces están totalmente relacionadas. Sí, qué lindo. Sí, total. Por ejemplo, eso que dices de el resistirse al dolor. Sí, nos resistimos de pronto a el dolor, lo rechazamos, nos aferramos mucho al placer. Y mira que esto, por ejemplo, me pasó incluso acá. Oye, qué Uh, dolor tan terrible. O sea, terrible. claro, está el huesito. Y eso mismo, esa misma frase se vive en muchos aspectos de la vida. Entonces ahí mismo yo pensaba mientras me tatuaban como, oye, igual va a pasar. O sea, igual yo quiero y decido tatuarme. Entonces, más bien Exacto. como, obvio, me duele, obvio, no es que yo diga, no, no me duele, no, sí, duele, pero si yo me quedaba enfocada en, uy, me duele, me duele, me duele, se agrandaba y se agrandaba y se agrandaba el dolor y no, más bien fue como, ok, me voy a concentrar en la respiración, eventualmente pasará, porque así mismo todo pasa, o sea, ya todo pasa, en algún punto las cosas suceden y si nos quedamos ahí como aferrados a eso, entonces, uf, más sufrimiento, más dolor, y, y precisamente siento que esto pasa mucho con la muerte, siento que, no sé, hay mucho miedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto la muerte es la continuación de la vida o no lo es? Yo trato de no diferenciarlas ni siquiera, o sea, nuestra mente analítica tiene que dividir para entender. ¿Sí? Si antes no dividíamos tigre malo, tribu buena, pues nos moríamos. Sí, y entonces hoy quedamos con ese mismo sistema que divide, segmenta y clasifica todo y separa. Ahí viene la clave, separa todo. Entonces nos dio por separar la vida de la muerte y entonces ponemos a la vida en un extremo muy lindo y la muerte por allá en un extremo como de antagonista y le ponemos caracterización y entonces la muerte es súper oscura y con una capucha y tiene una cosa para matarte y la vida pues son mariposas y arcoíris y claro que no, o sea, estas son puras construcciones mentales. Son una sola, son transformación. Sí, es como si fuera una moneda que está girando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces, pues, tú percibes la vida, a veces percibes la muerte. Pero si tú te pones a ver, sí, no tienes que ir más allá de un jardín o cualquier lugar donde haya naturaleza. Vas a ver, por supuesto, vida, sí, plantas, pero vas a ver hojitas caídas que están muertas. Sí, literalmente están muertas, pero esas hojitas caídas muertas están dando vida a la tierra, sí, y la tierra está dando vida al árbol. Entonces, como que todo está unido y la vida y la muerte están sucediendo al mismo tiempo, todo el tiempo. Lo que pasa es que como que la manifestación de la vida que tomó más popularidad, perdón, de la muerte que tomó más popularidad, pues es la muerte física, sí, la muerte biológica. Ujú. Y esa muerte biológica, pues es la que todos, cuando yo les digo, hablemos de la muerte, todo el mundo piensa, bueno, vamos a hablar de un ser humano que fallece. Lo que pasa es que ese fallecimiento, ese, sí, como que el cuerpo físico ya no funciona, ese acto, ese que expira el cuerpo físico, es una manifestación de la muerte. Y claro, es una que es digna de entender y es digna de reconocer, pero no es la única. Sí, Sí, está, hay muchos tipos de muerte y hay muchos tipos de muerte que podemos utilizar para vivir plenamente. Y en general, más allá de utilizar o no la muerte, yo siento es como la vida te dio o la existencia te dio un montón de características, de reglas del juego. Las reglas básicas, vas a nacer y vas a morir. Sí, es relativamente sencillo. Y te pones a luchar contra las reglas y quieres cambiar esas reglas que ya sabes que no puedes. Entonces, tú eliges cómo te la pasas en tu juego. Si quieres jugarlo, si quieres usar esa muerte como un motor de vida, porque eso puede ser, si yo percibo y te hago conciencia de que tú o yo podemos fallecer ahorita pronto, por la razón que sea, porque la muerte es impredecible. Entonces, este momento se vuelve único, valioso, hermoso y de mucha atención. Mientras que si yo asumo que somos eternos, pues ni para qué estamos en el live, ¿no? Ni para qué hablamos de la muerte, ni para qué voy a ponerle atención a mi familia o a mi pareja o a alguien en vez de estar en el celular.
Me explico, como que la conciencia sobre la muerte te trae al momento presente, te ayuda a aprovecharlo plenamente y se vuelve como que ahí es donde hace clic y hace sentido, es que no son diferentes. Ujú. ¿Sí? ¿Qué sería, por ejemplo, de la vida sin la muerte? Por ahí he visto varias noticias ya muchas veces. Yo antes daba conferencias de tendencias globales, ¿sí? En tecnología y todo esto, o sea, nada que ver con este tema de la muerte, pero había un tema y era que las empresas de tecnología gigantes estaban invirtiendo en descubrir la inmortalidad, ¿no? El ingeniero chief de Google decía, para el 2029 vamos a descubrir si podemos hacer la nanotecnología, son unos robotcitos pequeñitos que se meten en tu torrente sanguíneo y están constantemente pues solucionándote todos los problemas que tengas a nivel físico y básicamente cada año que pase vas a tener un año más de expectativa de vida y así pues vives eternamente. A menos pues que te atropelle un bus, ya es otro tema. Pero, Que pero igual no yo es me al ponía a azar, decir ¿no? sí, y yo me ponía a pensar como, ¿cómo luchamos contra lo natural que es la muerte? Al punto de invertir billones de dólares, porque están invirtiendo billones de dólares en escaparse de la muerte, como si la muerte fuera el villano, como si la muerte fuera lo peor que puede pasar. Imagínate una vida eterna, y perdón que yo me fui en unas ramas y unos temas, pero Oh, por después ahí, por donde se va la conversación, pues por ahí está. tú me detienes porque yo me suelto así. Pero te decía que la otra vez veía una película así como de acción de esas, como que te entretienen por la acción y ya, pero tenía que ver con unos inmortales, ¿sí? Y entonces estas personas, tú les disparabas y estaban en guerras y los mataban, pero revivían, ¿sí? Se regeneraban y revivían. Y entonces para castigar a una de estas personas, la meten en una cosa de metal, como en un cofre de metal que no se puede salir nunca, y la echan al mar. Entonces su vida era despertarse y ahogarse, y así eternamente. Y yo decía, ¿será que ahí la muerte no es una mejor opción que el sufrimiento eterno? Y más allá de como de lo caricaturesco o dramático de esta película, quiero llamar la atención sobre la importancia de la muerte. Sí, no estoy diciendo que la queramos y que la queramos en este momento, ni que la busquemos y que la queramos para nuestros seres queridos, pero la muerte es importante. Sin la muerte no existiría la vida como la conocemos y no perdería sentido, básicamente. Nosotros somos de los pocos animales que le podemos encontrar sentido a las cosas, más allá de la supervivencia. Y la muerte, pues definitivamente se lo da en todos los aspectos. Claro, perdería sentido, no tendría sentido uno vivir eternamente, inmortalizar, sí, esto que dices de las películas lo hacen mucho, ¿no? Y lo que plasman en las películas, pues obviamente es lo que hay en la cabeza de la gente. Entonces, pues sí, la gente quiere inmortalizar la vida como si no fuera ya eterna. Entonces, sí es como parte de una ilusión y aferrarse y apegarse a muchas cosas como pensando que no las va a tener es que para siempre. Es que siento que ese también es otra palabra que queremos tener a la gente para siempre, todo para siempre, a nuestros papás, claro, y como hay emociones de por medio, muchos recuerdos, amor que hemos creado, entonces nos apegamos, nos aferramos a esos recuerdos y eso cuesta soltar, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería como la recomendación para de pronto no sufrir? Que no sufrir y más bien llevar un duelo como sin sufrimiento. Súper bueno. Bueno, para llevar un duelo sin sufrimiento, pues, lo primero que debes hacer es dejar de juzgar lo que estás viviendo. ¿Y cómo lo juzgas? Básicamente, si está, un duelo es una explosión de emociones. Vas a tener emociones y no hay unas específicas que vas a tener dependiendo de ti, de tu relación con la persona que falleció o con aquello que perdiste o percibiste que perdiste. Vas a tener un duelo diferente, unas emociones diferentes, un tiempo diferente, porque siempre me preguntan, ¿y cuánto dura el duelo? Depende.
todo depende de ti y de tu relación y de tu crianza y de tus mentalidades y etcétera. Entonces, pero el hecho es que van a surgir emociones, ¿sí? Y en el momento en que tú niegas o clasificas, enjuicias esas emociones como negativas, ahí empiezas a sufrir, porque estás luchando contra algo que ya es. Esa emoción no es como que tú puedas elegirla, no, como si rechazo la tristeza, ya no la voy a tener. No, ya la tienes, sí, ya la tienes. Entonces, si rechazas algo que ya tienes, esa es la definición de sufrimiento, el Ujú. rechazo a lo que ya es. Sí, entonces lo primero que yo les digo es, el duelo no se aborda, sobre todo inicialmente, con la mente, se aborda con el sentir, con el corazoncito. Entonces por eso al principio muchas personas llegan y me dicen, oye, necesito entender dónde está, si está bien, cómo está, por qué falleció, por qué pasó esto. Necesito entender mi propio duelo, cuáles son las etapas, cuánto voy a durar. Y ahí está la mente, la mente, la mente, la mente, la mente. Y es algo muy como natural que la mente esté tan activa y queriendo buscar todo esto, porque cuando perdíamos el control de las circunstancias en nuestra evolución, ¿sí? Cuando nuestra mente no entendía, probablemente íbamos a morir también. Entonces surge un miedo a la muerte a raíz de todo este tema. Ahora, si yo me permito sentir y vivir mi duelo, sin la expectativa de que se acabe ya, sin la expectativa de cuánto va a durar y después voy a estar mejor, sin la creencia de que estar en duelo es estar mal o de que sentir tristeza es estar mal. Entonces ahí voy permitiéndome ahora sí vivir el duelo. Porque antes estaba luchando contra el duelo y son dos cosas muy diferentes. Cuando tú luchas contra el duelo, no estás viviendo el duelo, estás viviendo tu lucha, ¿sí? Y en este caso contra el duelo, que es algo muy intenso. Y, y ya después puedes buscar si quieres y si te nace, pues los aprendizajes, puedes crecer a raíz del duelo, el duelo como normalmente involucra tristeza, la tristeza te hace mirar hacia adentro, entonces es una herramienta de autoconocimiento increíble y es una herramienta también de trabajo en ti, en caso de que lo quieras hacer. Entonces, pero eso va después, porque la gente a veces se quiere saltar y ya, es que tengo que sacar el aprendizaje y el pensamiento positivo a raíz de qué pasó y que todo pasa por algo. No, en este momento si sientes rabia, siéntela. Si quieres vivir injusticia, siéntela. Si quieres gritar, grita, no importa, eso no tiene nada de malo. Sí, es lo que tú, al contrario, permitirte vivirlo es un acto radical de amor propio. Sí, amor propio es permitirte ser lo que eres, aceptarte como tal y como eres en ese momento. Porque también a veces mentes un poco más fatalistas dicen, no, yo voy a estar triste toda la vida, nunca voy a salir de esto. Y puede ser verdad, pero es una entre millones de posibilidades que hay en tu futuro. Entonces, no es porque te sientas profundamente triste en este momento. Uno, no estás mal. Dos, no siempre vas a estar así. Una emoción natural, y esto nos lo demuestran los bebés, dura entre 3 y 80 segundos. Y puede venir, y puede repetirse, y puede venir por olas. Pero es una emoción natural y viene con un mensaje, y después de sentirla puedes escuchar ese mensaje o descifrar ese mensaje. Pero es tan natural y cuando lo haces y los que estén aquí que se hayan dado la oportunidad de, por ejemplo, sentir una tristeza sin luchar contra ella, ¿sí? Ya echarse a llorar si es que así la manifiesta, no simplemente estar en su cuarto encerrados sintiendo lo que sea que estén sintiendo, se Uf, habrán creo que dado eso es cuenta muy que importante, creo que eso es muy, muy oh, importante, el sentir absolutamente todo, además porque si no se va el cuerpo, o sea, y entonces si no, ya después te enfermas, pues, somatiza, y así claro. todas las enfermedades y el permitirnos sentir absolutamente todo, como tú dices, yo por ejemplo lo hago y me encierro, o sea, si en algún punto me siento triste, me encierro a sentir la tristeza y antes la empiezo a expandir, yo sí, así como que la empiezo a expandir y la siento y me enfoco en incluso lo que estoy sintiendo en mi cuerpo con toda esa tristeza y a veces hasta de pronto tiemblo hasta que, como dices tú, eventualmente ya, la emoción sublime y es como, ya, creo que a todos nos ha pasado que hemos llorado así un montón hasta que, ah, ya, como que se fue. Entonces sí es muy importante eso que dices tú y lo recalco porque el permitirnos sentir absolutamente todo, el abanico completo de emociones, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Y es que si nos ponemos a pensar, negarlas no tiene sentido.
Es como decirle a toda nuestra evolución y a toda nuestra existencia como, oye, te equivocaste. Lo que pasa es que la tristeza en realidad no debe existir. Entonces, pues yo no la voy a sentir porque yo estoy pensando que tú te equivocaste, universo, Dios, existencia, lo que sea en lo que tú creas, te equivocaste. Y Mm, siento que es como muy atrevido hacer eso, ¿no? Como pensar eso. vale. Lo chistoso es que, pues, evolutivamente ya no lo traemos, ¿no? Como en tu evolución, cuando sentías abandono, cuando sentías miedo, cuando sentías dolor, era una amenaza normalmente física que podía matar. Pero hoy en la cultura lo reforzamos muchísimo, ¿Y tú ¿no? crees Lo que reforzamos influye la muchísimo. cultura en la manera como vemos a la muerte? Sí, totalmente. Es que es aprendida totalmente. Tenemos un miedo evolutivo por la muerte, ¿sí? O sea, naturalmente le tememos a la muerte. Por eso siempre digo, el miedo a la muerte no es malo. Lo malo o lo limitante es luchar contra ese miedo, porque es que ahí es donde se crean los problemas. Ahí es donde se intensifica el sufrimiento, se alarga el sufrimiento y el dolor, pero el miedo a la muerte no te lo puedes quitar. Es que si toda nuestra evolución fuera solo un día, solo 24 horas, o sea, 200.000 años comprimidos en un día. Nosotros, tú y yo, todos los que estamos vivos, somos partecita del último segundo de ese día. Entonces, pongo esto en perspectiva para que veamos que no podemos ignorar esas 24 horas que están en nuestro ADN, que están en nuestro subconsciente. Entonces, porque muchos también vienen a mí y dicen, oye, me cansé de mi miedo a la muerte, no me deja vivir, me lo quiero quitar. Yo, no te lo puedes quitar. Está en tu ADN, o sea, no puedes. Es como Ya quitarte un lleven brazo. intentando eso. Claro, Lo que sí puedes hacer es, porque es que el miedo también tiene una utilidad y maravillosa, ¿no? El miedo te prepara, el miedo te pone tu atención en algo, el miedo ayuda a poner límites, el miedo ayuda a que tú busques tu bienestar de alguna manera. ¿Sí? Pero cuando lo usas como un mensajero, cuando le das el timón del barco, el miedo es para sobrevivir y punto. Y pues en este momento, cuando la amenaza en realidad es percibida, cuando ujú, tu vida física no está bajo amenaza, pues no tiene sentido que estés en modo de supervivencia. ¿Me claro. explico? Yo, por ejemplo, les voy a contar una historia. Mm, Em, Mi tía, Zulma, es la pues hermana de mi papá. Ella fue la que te dije trascendió. Durante toda nuestra vida, muchos recuerdos muy hermosos. Recuerdo mucho, sí, hay recuerdos, eso es lo que queda, el pasado simplemente está acá. Entonces, claro, recuerdo momentos felices, divertidos, cuando viví con ella un tiempo en su casa, cuando estuvimos en Navidad, muchos momentos. Y ya después, entonces, nos fuimos un poco distanciando. eh, Normal, eso pues, bueno, puede pasar. Y ella, digamos que no era fuerte porque ella tenía algún dolor en el cuerpo y no lo decía o se lo aguantaba o yo veía que, por ejemplo, entonces no comía, vomitaba, anorexia, bulimia y yo encontraba que desde la muerte de mi abuela fue una muerte para ella también. Entonces sí, como una muerte en vida. ujú, Entonces ella es como si su corazón anhelara, como, o no su corazón, como si ella misma anhelara ya ese momento. A la vez, pues claro, lo único que hacíamos era darle amor y querer compartir con ella, pero ella en su mundo, encerrada. Entonces, pues yo solo respetaba, yo simplemente hablaba con mi tía y respetaba porque yo no la podía obligar. Ella ujú. me decía, ayúdame, como tú eres médica, ayúdame. Y yo como, no, pero ¿qué quieres que yo haga? Yo no puedo hacer nada. O sea, la que lo tienes que hacer es tú. Y el cierto momento donde empezó la pandemia,
ahí fue el boom de todo, porque entonces ella empezó a sentir absolutamente todo, 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 así como nos pasó a muchos, empezamos de pronto a entrar más en silencio, no tanto ruido externo, más en nosotros, y todo lo que había en nuestro interior, pues se expandió o se transmutó o no. Entonces, fue un momento donde después la anorexia y la bulimia fue gigante. Entonces, mucho amor de familia, se le apoyó, pero ella no quería. Hasta que llegó un momento en el que me llama y me dice, Laurita, dime qué hago porque estoy muy, muy mal, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer y necesito que vengas y me des unas pastillas, unas vitaminas y me salves y me sanes. Necesito que me ayudes. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿de dónde yo saco eso? Esa varita mágica de decir, Tin, no, empezando porque ni siquiera iba a un médico. Empezando porque, ok, yo le decía de pronto otras cosas, desde mi sistema de creencias, desde la bioscodificación, de los registros akáshicos, ángeles, intentaba de varias maneras. No, entonces le decía, al menos ve a un médico, que se sienta, que quieres ayuda. Mm. Sí. Entonces, ya en ese momento, yo me sentí en ese momento como, sí, como cargada, como si ella me pusiera ese peso encima de, sálvame. Y yo igual Mm, dije, pues no puedo hacer mucho, puedo darte mi amor y mi tiempo, no más, ¿cierto? Y le dije, haz estos exámenes, haz esto, lo otro, y pues yo hoy te visito. Y no lo hice en ese momento, no lo hice en ese momento y dije, lo voy a hacer tal día. Tal día fue que al día siguiente murió. mm. Tal día fue que ese mañana no existió nunca. Entonces ahí para mí fue ese momento en el que tú dices, sí, el tiempo es una ilusión, el tiempo es una ilusión y el mañana no existe, solo el presente, el aquí y el ahora, pero como que lo tienes acá, pero el momento donde lo integras aquí, en el corazón, que es como, de verdad, no existe, de verdad no existe. Y ese decir, voy a hacer algo mañana, fue una ilusión. Y empecé, fue a valorar la vida. Empecé, Mm. ya la valoraba, ya la amaba, pero fue mucho más, mucho, mucho más. Fue como un momento donde fueron grandes aprendizajes. Me conecté con su alma, empecé a entender ya desde conectarme con ella desencarnada, que todo lo que me quería enseñar a mí, todo desde su ejemplo y empecé a entender que a través de su ejemplo me había enseñado toda su vida, incluso en ese momento. Y yo dije, wow, o sea, la muerte para mí fue primero, como dijiste tú, una trascendencia, un cambio de energía, como que ya no está en este plano, pero sigue habiendo vida. Lo que siempre se ha dicho es la energía, todo es energía y la energía no se crea, sino que solo se transforma. Y para mí fue como algo maravilloso de tantos aprendizajes. Nos reunimos en familia, cada persona hablaba, decía algo, integramos. Y como hay personas que de pronto dicen, yo estoy muy despierto, y este no, y este sí, y este tal. Y es como todo, o sea, en muchos aspectos uno está más despierto que tú, en otros menos. Al fin y al cabo, ¿qué es? O sea, simplemente es que todos estamos en diferentes momentos, diferentes aprendizajes y de todo se aprende, de todo. Y fue a abrazar y nos unió, cosa que fue maravillosa. Entonces la muerte de ella nos unió, unió a toda la familia, fue más amor, fue valorar para mí, ella vivía en pereza, pereza absoluta, no hacía nada. O sea, le daba pereza ir a un médico, le daba pereza salir, le daba pereza esto. Y para mí fue como, no quiero la pereza en mi vida. Mira lo que Mm. hace esto. Y empecé a integrar y aprender y aprender. Entonces, para mí fue algo bellísimo, bellísimo. Por eso fue que lo quise hablar contigo. Wow.
Wow, gracias por compartir esa historia de manera tan hermosa y tan, pues, vulnerable. Qué lindo porque cuando tú cuentas este tipo de historias, pues nos das permisos a todos, porque esto, pues, desafortunadamente no es fácil escucharlo porque se calla mucho la muerte y es todo un tabú. Admiro muchísimo como a raíz de vivir esto de manera tan plena, eh, sacas unos aprendizajes tan hermosos y demuestras que los maestros no son solo los que te enseñan como directamente, te dicen algo y punto, te dicen la verdad, supuestamente el punto, no. Tú, por ejemplo, con el tema de la pereza, ella fue una maestra de algo que tú no quieres en tu vida y es absolutamente válido y se me hace que bueno, yo admiro mucho la capacidad de las personas cuando demuestran que pueden aprender, como resurgir, así como Fénix, de las cenizas y compartirlo con tanto amor. Porque es que también se puede compartir, también se pueden decir los aprendizajes, pero con pesar, con, con pesadez, como rechazando todavía lo que sucedió y siento que estás como en otro punto muy, muy bonito. Te estás Claro, mandando y que comentarios ese hermosos. momento, por ejemplo, fue eso mismo. Y lo traigo ya un ejemplo como, pues en mi vida, lo que decíamos de sentir todo, permítete sentir, pues yo me permití sentir, yo lo lloré, claro, porque me dolió y me dolió no solo no solo ya no volverla a ver en este plano terrenal, en esta encarnación, sino me dolió de mí misma, de no haber ido, Claro, de claro, sentir culpa. Y entonces me sí, permití sentir la culpa. Y entonces dije, pues hay que sentirla. Me trajo aprendizajes y grandes de que de verdad el tiempo no existe. Ok, ya lo entendí. Si quiero hacer algo, lo hago hoy. Ya lo sí. entiendo. Y no me vuelve a suceder porque así es que uno aprende. Y apenas lo sentí, lo solté, y claro, más yo al conectarme con ella y al entender realmente para qué había pasado, fue para mí esclarecedor. Entonces, sí, eso del sentir, ¿no? Lo que tú decías, como, sentirlo, eso fue. Sí, sí, sí. Y fíjate que uno tiene casi siempre dos opciones, o luchar o sentir. ¿Sí? Y ahí tú fácilmente hubieras podido luchar contra tu culpa y eso te sume después en más culpa y después te mete en ansiedad y depresión. Y entonces se vuelve algo que no es malo, pero es muy limitante. Es como tu vida se va a ver limitada a eso. Así sea una vida fantástica en lo tangible. O puedes sentir. Y No puede cuando sentir. sientes, yo siempre hago la analogía de que es como si tuvieras unas gafas del color de la tristeza, que puede ser azul o el color que quieras. Entonces, pues si las tienes puestas, vas a ver todo azul y no vas a ver con tanta claridad. Y para quitarte las gafas, lo único que tienes que hacer es sentir. Sientes la emoción sin juzgarla como mala. Y si te vuelven a poner las gafas, pues vuelves a sentir. Y es algo que sin duda alguna va a pasar. La única diferencia, o sea, tú no puedes controlar si te van a poner o no las gafas. Porque eso es lo que te dicen a veces, controla tus emociones. No, ¿cómo así que controla? No, Sí, no hay que controlar nada. Lo único que tú puedes es hacer es o luchar o no luchar. ¿Sí? Entonces, si te pusieron las gafas rojas de la rabia, pues permítete sentirlas y te las vas a poder quitar. O si quieres luchar también, lucha, pero de una manera consciente, sabiendo que eso va a gastar mucha energía, sabiendo que eso es muy limitante, pues ya lo estás haciendo de manera consciente. Ya estás eligiendo si luchar o sentir. Y lo hermoso de cuando te quitas los lentes después de haber sentido es que ves con más claridad. Si ya no ves todo azul, ya no ves todo rojo, lo ves con más claridad y ahí es donde surgen así de fácil los aprendizajes tan increíbles como los que acabas de comentar. Entonces, para mí es un proceso como tan sencillo, pero tan desconocido, que no podría ser de otra forma. Yo siempre digo que la vida no puede ser complicada. La vida es sencilla, solo que nos hicieron creer que es complicada para que estemos buscando, persiguiendo, trabajando, sacrificándonos, ocupados, ¿sí? Nos ocuparon para que no estemos, para que seamos facilitos de controlar. sí, es cierto, total, eso de
El luchar, me encanta cómo lo dices, porque sí se escucha muchísimo, como controla tus emociones, contrólate, ay, contrólate, y uno como, no, a ver, déjame ser, si yo quiero sentir, ay, ¿qué hago? Y Hay formas muy lindas de controlar. Te dicen, ven, 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 ya todo va a estar bien. Y ahí eso es muy tierno y se dice desde una buena intención, pero lo que estás haciendo al final es reprimirle esa emoción a esa persona. Le estás sembrando de que si ya vas a estar bien, entonces en este momento estás mal. Sí, si estás viviendo tu tristeza, estás mal. Y ya después en un futuro vas a estar bien. Eso es lo que crea automáticamente, es un rechazo al presente. Y dime tú cuándo desde el rechazo va a surgir naturalmente la aceptación y el amor. Nunca. Sí, es como, ¿de no. qué guerra ha surgido la paz? Nunca. ¿Sí? Tiene que ser un exterminio total de la otra parte para que haya paz, pero no es paz, fue un exterminio. ¿Sí? Entonces, de la guerra, de la lucha, no puede surgir la paz, de la aceptación sí, y surge naturalmente. Y también ¿Sí? hay que conocerla, porque si no conozco la guerra y vivo en un mundo de paz, yo pues como sé que es paz, ni siquiera sé que es paz porque es no, lo normal para mí. Entonces, sí, esto que siempre decimos de los contrastes, ¿cierto? Entonces, como integrar a través de eso y ya apenas entiendo que sí hay guerra, que sí hay eso, ok, ya lo vi, ya, ok, ya no lo quiero. Entonces ahora, ahora integro la paz en mí. Listo, ya lo conocí, muy bonito, pero no gracias. Sí, yo siento que por eso existe este mundo dual, ¿sí? En el que tú y yo estamos como físicamente, evidentemente separados. Sí, podemos entender que en lo profundo todos estamos conectados, pero este mundo es evidentemente dual. ¿Y qué pasa si no fuera dual? Pues que no me puedo ver yo a través de ti y tú a través de mí. Claro, puedo yo como si tú fueras un espejo, puedo decir, no, tú no eres un espejo, tú eres algo aparte de mí, algo separado de mí. Y ahí es donde entra el conflicto y ahí es donde yo empiezo a proyectar mis temas interiores en ti y ahí es donde yo te echo la culpa de mis emociones, ahí es donde nos volvemos víctimas. Pero incluso el ser víctima en algún momento de tu vida no tiene nada de malo. Es parte de la dualidad. Lo que a mí me encantaría es que dejemos de juzgarnos tan fuerte. Y sobre todo en esferas muy espirituales, la gente se juzga súper fuerte. Sí. Y entonces ya me comí un pescado y entonces hice sufrir al pescado y entonces tengo mal karma y entonces me doy látigo y entonces ahora siento culpa y pero si solo te comiste un pescado y así hayas hecho algo grave, es parte de toda la dualidad. Y no es que lo promovamos y digamos, no, ahora mata al que se te atraviesa o sé grosero con todo el mundo, haz sentir, no sé, haz las cosas que para la sociedad son malas. No, no se trata de eso, se trata de que si ya pasó, ya fue. Entonces, o luchas contra eso o lo aceptas. Si luchas, sufres. Si lo aceptas, puedes sentir. ¿Sí? Es como si acá hubiera una puertica que no deja pasar. Si no acepto, no deja pasar la circunstancia. Si acepto, deja pasar y baja al sentir. ¿Sí? Se expande en todo el cuerpo en el sentir. Y Sí, cuando mira que, siento, me quito las gafas. perdón, dime. No, simplemente que cuando siento, me quito esas gafas y ya puedo ver con claridad. No, es que decía que esto que dices de, por ejemplo, cada quien tiene su propia verdad definitivamente. Entonces, el que de verdad decide vivir su vida en como una monja, un monje, en un convento, en, yo qué sé, el árabe, la prostituta, tú, yo, cada quien está por allá en su mundo, en su experiencia. Entonces, sí siento que eso que dices, cuando ya entran en, como les altas esferas espirituales, claro, entonces empiezan a ver como, no, se te va a volver y eso trae karma y entonces no hay que hacerlo porque hay que respetar la vida y pues sí, todo es vida, todo es vida,
pero precisamente es no hacer nada obligado, ni nada impuesto, ni porque otros lo hacen o porque otros te dicen que lo tienes que hacer, sino simplemente ir fluyendo con lo que tú resuenas, con lo que no, porque al fin y al cabo, precisamente, esa es la gracia de salirse de la dualidad, de decir, pues bueno, nada está bien ni mal. O sea, si yo quiero hacer esto y comerme este pollo, pues me lo como y ya. Más bien, de pronto, bueno, capaz puedas agradecerle a la vida de ese pollo, o yo qué sé, pero es como ir como haciendo lo que tu corazón diga, no lo que otros digan, como, oye, eso está mal. No, porque cada quien está por ahí en su verdad, y al fin y al cabo, de verdad, todos tienen la verdad, o ninguno. Ninguno, yo creo. Oye, todo esto que dices me acuerda de no me acuerdo si fue un video, un reel o algo que subiste buenísimo, que empiezas así como creen que es el mundo ser espiritual y sales tú ahí como leyendo un librito. Y después, ¿cómo es en realidad? Y sales bailando y todo. Eso Sí, me pareció claro. Es genial. que mira, por ejemplo, la gente Muy me gráfico. escuchó eso, como, ay, no, y es que entonces ahora que estás en eso, entonces no puedes hacer esto y no puedes, what the fuck, o sea, no puedo hacer qué, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿cómo así? No entiendo. Y como, ¿quién eres tú para venirme a decir qué puedo hacer y qué no hacer? Ah, no entiendo realmente y no estoy como pues, y respetándote. Siento que es como el respetar que otro piense diferente a ti, que otro haga algo diferente a ti, que no juzgar eso que está pensando y no señalar y no decir como eso está muy mal, sino más bien porque te genera tanto ruido, tanta incomodidad, tanta inconformidad, tanta rabia, que más bien mírate tú, o sea, porque te estoy generando yo ese reflejo. Sí, bueno, es que ahí podemos profundizar lo que sea. Yo siento que la habilidad que más le convendría a la humanidad desarrollar es la empatía, pero no una empatía superficial, porque a veces nos quedamos muy en la superficie. ¿Y cómo se sentiría que fallezca tu tía, tu mamá? Y no tenemos una empatía profunda. Para mí la empatía profunda tiene que ver con identificarme y sentirme en ti, ¿sí? Así tú seas lo que yo en la superficie odio, ¿sí? Así seas un político el más corrupto de todos, así seas un asesino, así seas un violador. Imagínate tú poder identificar tu oscuridad en alguien de ese calibre, de maldad, entre comillas. Es, es muy fuerte porque es que, claro, en la superficie, acá en la dualidad, pues no vamos a promover nunca ni un corrupto, ni un violador, ni un asesino. No lo vamos a promover y eso quiero que quede muy claro. Jamás estoy promoviendo ni Sí, porque luego auspiciando dicen estas Camilo, cosas. Sí, 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 Camilo quiere. Y yo no soy de los que cree que todo es perfecto. Para mí, perfecto es como otro juicio. Es como el extremo de lo bueno. Como no es bueno, es perfecto. O para mí es, y punto. Ahí ya no hay dualidad. Si solo es, está bien. Si es perfecto, puede que ya te fuiste a un extremo de la dualidad, que tampoco está mal. Pero para mí las cosas son. Y si ya eso fue, hay una frase muy hermosa de una película que se llama El juego de Ender. Pues no es una película así muy profunda ni nada. Es sí, como sí, 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 de unos astronautas y es futurista y así. El caso es que al principio de la película hay una frase que dice, cuando conoces lo suficientemente bien a tu enemigo como para vencerlo, entonces también lo amas. Para mí esa frase fue como wow, que wow. increíble. Y eso empecé a hacer con todo, incluida la muerte, obviamente. Cuando la conozco lo suficientemente bien como para vencerla, que igual la muerte no se puede vencer, pues entonces ya no es algo tan malo. Tú no puedes odiar lo que comprendes realmente, con lo cual tienes una empatía tan profunda y vas a descubrir que el violador fue violado, que el asesino vivió en un entorno tan duro que jamás no pudiste ni imaginártelo, ¿sí? Que el político corrupto lo trató tan mal su papá y le enseñaron tan mal, que si tú fueras esa persona hubieras hecho exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, no es que estemos auspiciando estos comportamientos, es que podemos tal vez, en vez de erradicar,
¿sí? Y en vez de juzgar y en vez de tratar de crear paz sumando violencia, podemos comprender, ¿sí? Y a raíz de comprender, se abre la puertica acá, tú puedes sentir. Y ojalá el otro pueda tener un proceso similar, pero si no, pues tú estás en tu proceso y ya. Y después puedes quitarte esos lentes, porque tú cuando ves al violador, tú tienes un filtro de rabia rojo oscuro y no hay forma de que no lo veas así. Y puede que no te lo quites por completo, pero cuando el comprender, siento que es como un paso básico y siento que es un paso que nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de hacer. ¿Sí? Un perrito no puede comprender. El perrito reacciona. Tiene un cerebro, la amígdala cerebral de supervivencia y si algo que no le gusta, ataca, huye o se paraliza. Nosotros no, nosotros somos ese híbrido. Tenemos un cerebro perrito y tenemos acá la corteza prefrontal que puede analizar, que es muy consciente. Entonces podemos aprovechar eso. Yo siento que si lo tenemos es por algo. No es como para ignorarlo precisamente. Entonces, sí, siento que esa empatía profunda cambiaría radicalmente todo, sobre Sí, todo de adentro hacia afuera, que siento que es como cambian realmente las cosas. claro, porque primero para tener compasión con otros tienes que tenerla contigo mismo. Porque si a ti te das palo y todo el tiempo te estás juzgando y criticando y que por qué pensé esto y por qué hice esto y por qué no, y no voy a poder esto y te das tan duro, pues ¿cómo vas a hacer con otros? O sea, uno no puede dar lo que no tiene Claro. adentro. No se puede. Exacto, y es que ese es ese es parte como de todo este ego como espiritual que estábamos hablando. Eso es gran parte de eso, como el querer arreglar a los otros. Como yo ya estoy en un nivel superior que tú, entonces soy mejor, entonces yo te puedo decir qué debes hacer tú, ¿no? Porque yo lo sé todo. Y para mí eso es como bajaste 30 niveles, si es que hay niveles. Es como, no tiene ningún sentido. O sea, es que es osado. Es como decirle al sol, no, mejor tú sal por el otro lado. Es como decirle al universo, no, esta persona, tú la embarraste con esta persona, porque esta persona no debería ser celosa. Y entonces yo le voy a enseñar a no ser celosa. Sí, es como, ya es celosa. ¿Sí me explico? Ya el universo conspiró para que esta persona fuera celosa. Entonces, ¿qué te refleja a ti que esa persona sea celosa? Eso sí es un gran trabajo. Eso es voltear el reflector hacia ti. Y en base a eso, pues tú lo vives. Y probablemente cuando lo vivas, cuando lo sientas, vas a tener otra perspectiva de esa persona celosa. Sí, ya vas a cambiar de perspectiva, que me encanta porque tú pusiste el ejemplo perfecto. Cuando te pusiste en un lugar de empatía profunda con ellos, ya no los mirabas con tanta rabia, sino con un poquito más de compasión, sentiste su dolor. Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Ahora, yo lo veo siempre como biológicamente, ¿no? Tenemos como el cerebro ancestral que es el dueño de la casa, o sea, está desde que empezamos a evolucionar. Sí, está, y es muy fuerte porque cuando se activa, todo tu ser y físicamente también se pone en modo de supervivencia. Sí, es complejo salir de ahí si tú sigues percibiendo amenazas. Entonces, pues a ese hay que hacerle caso cuando se activa, pero también tú puedes tener la elección en qué lo activa, porque es que antes lo activaba el tigre, que es algo tangible que te va a matar físicamente o a herir físicamente. Hoy en día se activa por amenazas percibidas en un 98% de los casos. Entonces, esas amenazas son percibidas, es decir, son en parte raíz como de tus procesos mentales, de tus ideas. Por eso en temas de relaciones es muy hermoso entender que pocas veces nos relacionamos con alguien, muchas veces nos relacionamos con nuestras ideas sobre ese alguien. Mm. ¿Sí? Entonces, si tú y yo fuéramos una pareja, entonces yo tengo las ideas de que una mujer debe ser así, así, de que mi pareja debe ser así, así. Y entonces, en base a eso, interactúo supuestamente contigo, pero estoy interactuando solo con mis ideas. Entonces, es muy loco. Y este es un concepto que se puede extender de manera muy bonita al tema del duelo. Cuando tú te das cuenta que tu relación con una persona fallecida estaba muy dentro de ti,
puedes por primera vez ver a la persona por lo que era, ¿sí? Y puedes por primera vez sentir a la persona por lo que era y no por tus ideas de lo que era. Y también puedes crear nuevas ideas de lo que era y seguir esta relación en ti, y es una relación tan real. Sí, yo siempre digo que la muerte no es el fin de una relación, es la transformación de una relación. Y tú lo viviste con tu tía, ¿no? Qué lindo. Ya no te relacionas de una forma carne y hueso acá que nos podemos tocar, pero tal vez sí de una manera más sutil, porque ella está en una forma más sutil ahora, no es tan densa como nosotros en nuestros cuerpos densos, está en una manera más sutil. Entonces podemos continuar esa relación transformada desde un lugar más sutil, y es hermoso ese proceso. Es como cuando, no sé, tú estás en una relación con alguien, con un hermano, con una amiga, con alguien, y de pronto esa relación cambia. No hay fallecimiento, pero cambia. No sé, la persona se fue a vivir a otro país. Pues claro, la relación tiene que cambiar, va a cambiar de forma, es lo Todo mismo. cambia. Todo se transforma todo el tiempo. Qué Pues bonito. bueno. Y aprender a fluir con esos cambios en el, siempre decimos como si en el centro, ve a tu centro, va al equilibrio, pero es que es lo que hay que hacer, porque para facilitarse la vida a uno, porque si no, entonces uno se queda por allá en los momentos así, súper de gozo, de alegría, de éxito, guau, no, pues eso es muy fácil, eso pues ya, yo lo vivo cualquiera, pero esos momentos fuertes, duros, de tristeza, de muerte, esos son momentos donde, pues ahí es donde irte hacia tu centro, hacia esa neutralidad, pues ahí es donde realmente fluyes más, así como con todo, y ya no como, uy, y así, para decir de pronto un poquito más fluido, más hacia el equilibrio, ya como que hay una tormenta y tú como que estás aquí, que, bueno, no, eh, eventualmente sabes qué va a pasar, sí, porque eso no te queda en una tormenta por siempre, no, eso pasa. ¿Sabes cuál en realidad es el único equilibrio que yo busco siempre? O que observo y que como que estoy atento a ese equilibrio. No es tanto en las circunstancias, ni siquiera en mi reacción a ellas, sino solo en lo que habíamos dicho, o lucho o acepto. Yo me imagino como una balanza, ¿sí? ¿Estoy rechazando más o estoy aceptando más? Y ahí es donde está ese equilibrio. Y no tiene nada de malo rechazar, no tiene nada Ujú. de malo. Es humano, es natural, y a veces hay que luchar y a veces hay que sufrir, sí, Sí. pero también muchas veces se puede aceptar, se puede fluir, se puede sentir. Y entonces esa es la balanza que yo trato de mantener como equilibrada. ¿Qué tanto estoy Me aceptando? encanta cómo lo dices, claro. Es que eso es, sí, claro. Porque o Y lo así se vuelve más acepto, sencillo. me dejo rendirme ante las circunstancias, ante lo que pase, aceptación plena y antes aprender Eso. de ello y antes traer lo mejor para mí y tener más conciencia y empoderarme y guay, así como que antes más o lucho, como dices tú, y se me crea una maraña de cosas en la cabeza y acá terribles y ya después acá en el cuerpito. Entonces, qué bonito, Sí, venga, ay, total. ya se acabó el tiempo, o sea, el tiempo, wow, fue muy Sí, en rápido. nuestras conversaciones vuela el tiempo. Ay, pues que a mí me encantó, de verdad, disfruté muchísimo, Igual, muchísimo, igual, yo también la. muchísimo. Gracias, qué hermoso. Yo también, mil gracias por esta invitación tan hermosa. Siento que hablamos de todo. Qué bonito que el tema que desató todo y seguramente está hilado en todo es la muerte. Y gracias por facilitar estas conversaciones tan profundas y que seguramente a los corazoncitos que están acá escuchando, pues les ayude a algo. Eso sería maravilloso.